familia, esaten, entzuten zen lehen komunikabidetan. Agurtzeko gaurkoan ez dugu horrelakorik erabiltzen. Bai, familiak egon badaude, baina hainbat aldaketekin. Horren inguruan murgilduko gara orain eusko ikaskuntzaren mai ingurutan. Muy buenas noches, familia, decían locutores de radio y presentadores de televisión de antaño. Hoy en día utilizamos otras fórmulas de saludo en los medios de comunicación. Y es que ni la comunicación ni la familia es lo que era. Había que poner un título a esta tertulia y le hemos puesto título: Familia, modelo tradicional y nuevos modelos. Ya veremos si es un buen título o no. Dos invitados a los estudios de Radio Vitoria. A mi izquierda, Xavier Añúa, abogado, conocido de esta casa, colaborador del espacio de radio Tiempo de Opinión en el programa de las mañanas de Radio Vitoria Plaza Nueva. Xavier, Gabón, buenas noches. Ahora. Y a mi derecha, Begoña Pérez. Begoña es psicóloga dentro del servicio Énfasis. Ahora mismo conoceremos qué es Énfasis para quien no lo conozca. Begoña, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. La primera, ¿qué es Énfasis? Yo creo que conocido por gran parte de la población, pero no por toda. Bueno, pues es un servicio municipal de atención y formación a lesbianas, gays y su entorno, que su entorno podemos ser todos. Lo del título, familia, la de siempre, modelo tradicional y nuevos modelos. ¿Te gusta o no te gusta? Esas denominaciones, calificativos, nuevos, tradicional. Bueno, igual no es una cuestión de gustar o no gustar, sino que se usan, se oyen en los medios, se oyen en la calle, y entonces yo creo que pueden ser términos que indiquen cosas y que clarifiquen cosas. Entonces, bueno, en ese sentido pueden ser útiles, que es para lo que sirve el lenguaje, para entendernos. ¿Qué sería correcto? Ya digo que no sé si aquí se podría andar con juicios o valoraciones de correcto o no incorrecto, pero bueno, quizás por plantear una definición me da la impresión que por modelo tradicional se entiende lo que es la familia nuclear, formada por un hombre y una mujer unidos en matrimonio y los hijos que nazcan de ahí, y familias alternativas o diversas, pues serían todos aquellos modelos donde hay unos vínculos emocionales, afectivos o sexuales entre los miembros, pero que no hay esa estructura de hombre y mujer unidos en matrimonio, que son a su vez padres de la prole. Habría otras constelaciones. Por entendernos, empleemos modelo tradicional, nuevos modelos, y sigamos adelante, Xavier. Modelo tradicional, ¿consideras que está a la baja el modelo tradicional de familia tal y como se entendía hasta hace unas décadas? Yo no sé si está a la baja o a la alta, pero venturosamente estamos en el año 2004 y la sociedad ha evolucionado, venturosamente ha evolucionado. Ya no tenemos que tener unos modelos arcaicos en los que la discriminación era la llave de todo. Es decir, hoy en día se ha evolucionado, y tanto se ha evolucionado que el mismo Parlamento Vasco hace poco, ha hecho un año, aprobó una ley de parejas de hecho. Eso supone un avance, y supone un avance importante, porque algo que ya estaba sucediendo ha sido, porque además fue aprobada en el Parlamento por una mayoría bastante importante, es decir, que a excepción de 4, los demás estaban de acuerdo. Significa que la sociedad de matrinismos está de acuerdo en que existe un modelo nuevo, y que ese modelo nuevo hay que darle una respuesta. Una respuesta sin discriminaciones, sin diferencias. Una respuesta en la que todos los ciudadanos sean considerados iguales. Que está bien. Puede ser desiguales por otra. Mira, yo creo que sí había que discriminar. En una pareja, si uno es un borracho que le pega a no sé quién y el otro es un violento, eso se había que discriminar. Pero discriminar porque dos personas se quieran, se dejen de querer, sean del mismo sexo, sean diferentes, eso es absurdo. Y está llegando se ha formulado una legislación que entiendo que va a dar motivo a que entremos en una dinámica de querer luchar porque eso se vaya cada vez yendo más lejos. Por ejemplo, la definición de pareja de hecho a mí me parece muy interesante. Dice, lo constituyen unidades de relación afectivo-sexual de carácter estable. Eso es lo que se busca. Una relación afectivo-sexual de carácter estable. Claro, dos amigos
o dos amigas, que a ver, nosotros somos una pareja de hecho, porque como consecuencia de eso vamos a tener unos beneficios en la declaración de la renta, en las herencias, por ejemplo, pues para el uso de la vivienda en caso de fallecimiento de uno de ellos. Para una serie de cosas, no, esos, unos amiguetes no son una pareja de hecho. Tiene que haber esa relación afectivo sexual estable. A partir de eso, cualquier discriminación que se haga es que tanto que se habla de la Constitución, porque la Constitución para aquí, la Constitución para aquí, luego citaremos que hay un montón de artículos que precisamente ni siquiera la Constitución, que no es el instrumento más progresista del mundo, reconoce sus derechos. O sea, vamos a ver si acoplamos nuestras leyes a esta Constitución que no hace diferencia entre este tipo de cosas. Márcanos ya el artículo de la Constitución. Pues mira, dice el artículo 39 de la Constitución española, que llama la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Y no existe ninguna referencia a una familia determinada, a la familia. Y familia la posibilidad también una pareja de hecho. Pero yendo un poco más a esto, el artículo 14 dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que puedan prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo. Si no hay discriminación por el sexo, ¿cómo no va a poder admitirse, por ejemplo? Porque las parejas de hecho no solo son parejas tradicionales de hombre y mujer, que hay muchísimas, que efectivamente, esa sí que es la mayoría, pero ¿por qué no van a ser parejas del mismo sexo? Si eso está reconocido aquí en la Constitución, si se hace algo en contra de eso, es una auténtica discriminación. Y el artículo 32 que habla de lo que es el matrimonio, etcétera, pero incluye el derecho a no contraerlo y a optar por otro modelo distinto. Es decir, a nadie lo obligan a contraer matrimonio. Todo esto dice la Constitución española. Claro, la Constitución, en el artículo 39, en el 14 y 32, es clarísima. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación distinta, es que estamos yendo contra la Constitución. Porque ahora todo el mundo dice: no, es que yo soy muy demócrata, yo soy la Constitución dice, ¿pero qué dice? ¿De qué estamos hablando? Porque es que estamos intoxicados por una serie de poderes fácticos que todos conocemos y que hacen que la vida del ciudadano no sea la que debiera ser y aceptarla con normalidad. Lo que tenemos que aceptar es al ciudadano que tiene un deseo de ser feliz, un deseo de convivir con alguien, un deseo de si es según qué tipo de pareja sea, luego hablaremos de tener hijos y sin necesidad de pasar por el matrimonio. ¿Consideras, Begoña, que la ley de parejas, de hecho, aprobada por el Parlamento Vasco, aporta soluciones para todos los inconvenientes creados hasta ahora? Bueno, desde luego es un avance, es un paso más en el camino. Como comentábamos antes con Xavier, es una ley que tiene limitaciones porque es una ley autonómica y entonces las leyes autonómicas tropiezan con las leyes de carácter estatal, con el Código Civil. Entonces, bueno, pues ahí están los recursos, las apelaciones, los artículos que están ahí, bueno, pues suspendidos de momento, pero desde luego es un avance y algunas de las sentencias que ha habido últimamente, al margen de esta ley en Navarra o en Valencia, con temas de adopción por parte de una pareja de mujeres, o en Valencia aceptando que una pareja de hecho de dos personas del mismo sexo, dos hombres, donde uno de ellos era extranjero, el hecho de ser pareja de hecho con un hombre impedía expulsarlo del país porque se considera que una pareja de hecho de algún modo está formando una familia. Entonces son todo pasos en el camino. O sea, que hay que hacer más cosas, hay que hacer más cambios, pero a nivel legislativo va suponiendo avances importantes. Sitúate antes de la aprobación de la ley de parejas, de hecho, en la comunidad autónoma vasca. Sin esa ley, antes de la existencia de dicha ley, ¿a qué inconvenientes legales se debía de enfrentar una pareja de hecho? Bien sea de hecho heterosexual u homosexual. Pues que no había una cobertura legal para su relación. Realmente había unos registros municipales que tenían un carácter más bien simbólico, que tenían un margen de acción muy limitado y ahí se quedaban. Beneficios fiscales, testamentos, promociones públicas, vivienda. Eso no se reconocía. Nada, no había nada. muy poquita cosa. Creo que una de las pocas cosas era que en caso de fallecimiento la otra persona podía permanecer quizás un año en la vivienda
no me equivoco, y poco más. Y también se prometía que cuando realmente hubiera una ley autonómica de parejas de hecho, pues la antigüedad que tenía recogida como pareja en esos registros municipales te serviría. Pero era algo, ya digo, más bien simbólico, con lo cual a veces la gente decía, qué poquita gente se registra en el registro de parejas. De hecho, bueno, creo que tampoco se casaría demasiada gente si realmente eso no tuviera un efecto, ¿no? Si solamente fuera el símbolo de pasar por... Hasta ahí pudo llegar el registro, por lo tanto, Ujú. genera cuerda. ¿Qué cambios ha supuesto la ley? ¿Ha supuesto algún cambio en todos estos temas, por lo menos citados, respecto a beneficios fiscales, herencias, promociones públicas? Sí, bueno, ahí probablemente Javier, que soy jurista, sabrá mucho más de este tema, pero pero sí que es verdad que cuando se aprueban las leyes realmente lo que hacen es un poco marcar y definir los derechos y los deberes que tienen, bueno, los ciudadanos, o en este caso las relaciones. No depender de que tú vas a un juez y lo que ese juez decida, sino que si tú tienes un derecho, lo tienes por ley, no por lo que diga un juez, que a veces puede decir que sí o puede decir que Antes no. hacíamos una simulación, es decir, hacíamos unas capitulaciones que llamábamos matrimoniales. Íbamos al notario y decíamos, "Mire usted es una pareja, de hecho, estoy hablando de las parejas de hecho heterosexuales, que era la que se producía con más facilidad". Y entonces decíamos, vamos a regular en ese especie de contrato privado ante el notario cómo son nuestras relaciones. Es decir, vamos a aportar cada una a nuestra pareja tanto dinero al mes o una parte proporcional a nuestros ingresos. En caso de que tengamos que pagar una serie de gastos como ser pisos, seguros de coches, seguros de la casa, tal proporción, etcétera. En caso de separación vamos a pactar también lo que haríamos. Vamos a pactar en caso de, por ejemplo, como sabéis, en una herencia hay una parte, un tercio que es de libre disposición, entonces vamos a pactar el usufructo a la otra parte. Claro, resultaba muy cruel que parejas que habían vivido, de hecho, juntas durante 30 años, falleciese uno de ellos, y entonces los herederos eran los hijos, venían y le decían al otro, oye, pues, que fuera de casa. O los Entonces, sobrinos. o los sobrinos, es que era como más adelante, ¿no? Se hacía un contrato. Sí, se hacía un contrato y tal. Pero eso, en el nuevo registro se ha avanzado. Y entonces, ya te dan, el gobierno vasco, en el Departamento de Asuntos Sociales, ya tienen unos impresos, que yo creo que están bien hechos, que se irán mejorando, como es lógico, en los que ya hay una especie de estipulaciones. En esas estipulaciones dices, yo pacto lo siguiente, esto. Es decir, que tú no pactas como en la época de Pepe Corda, que yo creo que fue un avance importante. Es decir, oye, vamos a escribir esto, todo el mundo se echan las manos a la cabeza. Eso dio motivo a que hoy tengamos esto. Y esto va a dar motivo a que tengamos más cosas en el futuro. Bien, pues se coge, se hace se utiliza estos documentos, que aquí lo llaman pacto regulador de las relaciones económico-matrimoniales, patrimoniales, y se presenta y queda listo. Claro, si hay En un registro de en un gobierno. registro, sí. Y el otro también puede ser incluso del ayuntamiento. Bien, entonces, si en un momento determinado, por ejemplo, esa pareja, que mayoritariamente es una pareja heterosexual, pero luego existe también la otra, que como hemos dicho tiene exactamente los mismos derechos. Surge un problema, pues tú vas al juzgado y dices, mire usted, tenemos pactado esto. Y cuando hemos pactado esto, por ejemplo, es que se puede pactar, vamos a suponer que una de las partes sufre un detrimento porque resulta que tienes 2 o 3 hijos, no puedes, en ese momento no puede trabajar, la mujer no puede trabajar y sufre un detrimento en su patrimonio. Entonces te separas. Pues claro, la mujer tiene derecho, esa mujer que está ocupándose de los hijos tiene derecho a recibir una pensión y está pactada y se va a percibir esa pensión. Entonces tú adelantas muchas cosas. Y luego viene, a partir de ahí, pues se desarrolla otra serie de cosas. Por ejemplo, hemos hablado del registro. Y del registro hay unas estipulaciones que son casi todas de tipo económico. Y unas ventajas que pueden ser fiscales. Me decía una de las personas que se ha encargado de esto que a final de año hubo un auténtico aluvión de personas, de hecho, que se fueron a inscribir. Porque dijo, joder, claro, es que puedo desgravar. Y Del 2003. sí, joder, no sé, pues el mes de diciembre debe ser una locura. Y porque a todos les interesa el aspecto económico, pero me parece bien, porque a través de ese interés por una ventaja de fiscal de tipo económico, vas a saber que tienes derecho a otras ventajas también, como tiene una pareja, un matrimonio. Tiene los mismos derechos y, por ejemplo, son derechos
como muy curiosos que no se los puede. Por ejemplo, tener derecho en lo de UNESCO a las residencias para personas mayores. Yo cuando lo leí estos días, la verdad es que no me había percatado que que parejas, de hecho, de personas muy mayores. ¿Y por qué una persona muy mayor que no se ha casado, que es una pareja de eso, no tiene derecho a eso? Pues sí, se le reconoce ese derecho. Debería haberlo, porque claro, yo ya tengo muchos años y a lo mejor era una de las personas que me podría haber interesado eso. Y junto a eso, pues tienes el problema, por ejemplo, de los servicios sanitarios, que choca la ley nuestra con la ley estatal. Pero sin embargo, ya reconoce unos derechos de tipo sanitario a la pareja de hecho. Y claro, siempre la parte que está en tradicional dice, como yo tengo más derechos a los demás que no sé, los tendré, los tengo los míos. Cuando se ve esa ley dice, bueno, esto va a ser, por ejemplo, un sitio de entrada para las parejas de extranjeros. Viene un extranjero y forma pareja de hecho con otro, lo que comentabas tú en la sentencia. ¿Sabes cuántas parejas de hecho extranjeras se han registrado? Pues no llegan al 8%. Es decir, que no ha habido, el que ha querido utilizar esto lo ha utilizado en beneficio real de una situación real. Aquellas alarmas que había, esto va a ser un desastre, esto van a entrar inmigrantes por todos lados, no ha sido cierto. Begoña, se utiliza este modelo que ha citado Xavier por parte de las parejas homosexuales, ese registro de gobierno vasco que ya establece un contrato, digamos, tipo. Sí, bueno, un poco tenemos relación con Berbindu, que es el Servicio Vasco de Información y Atención a las Lesbianas y Transexuales vascos, y es allí donde también se establece el registro de parejas de hecho, y un poco viene a reflejar un poco lo que a veces acontece en las leyes, en los registros, es lo que acontece en la realidad. Y es que más o menos el porcentaje de parejas de hecho heterosexuales que se registran, yo creo que viene a ser, o bueno, de heterosexuales y de homosexuales, viene a ser casi el reflejo de lo que realmente existe en la sociedad. Más o menos salen como parejas de hecho homosexuales que se registran un 7, un 8% y el resto, o sea, un 92, un 93% restante de heterosexuales, que puede ser un poco las cifras que barajamos socialmente, que se habla que puede haber una población homosexual de entre el 5 y el 10% de la población. Entonces, en registro viene a decir que también habría entre un 5 y un 10% de parejas homosexuales que se registran. Y las parejas, de hecho, en la actualidad, en 2004, Xavier, pueden hacer declaración de la renta conjunta. Claro. Por primer año, en este 2004. Yo no sé si es el primero o el Sí, segundo. El por primero será, primero, claro, en las porque, tres diputaciones claro, vascas, estamos después de la hablando, ley. claro, la ley del 2000, del 7 de mayo del 2003, pues claro, sí, es el primer año. ¿Y de herencias? También ha cambiado. Bueno, las herencias es un problema complejo, pero yo creo que en tanto que todas las parejas, de hecho, digo todas, cuando hablamos de parejas, de hecho, yo creo que no tenemos que hacer diferenciación de un tipo al otro, porque no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, supone que el conocimiento, al menos, de que el vivir con pareja, de hecho, muchas veces sin estar casado, comporta también una serie de obligaciones de cumplir ciertos trámites, es decir, uno de los trámites es hacer un testamento. Y hacer un testamento en el que al menos, porque la ley de arrendamientos es la ley más aburrida del mundo. Y es la única que es progresista, en ese sentido. La ley de arrendamiento es la única que es progresista y la admite. Pero hacer un testamento en el que sea, la parte mía de libre disposición le dejo en su fruto a la otra parte. Dices, bueno, pues si luego esa pareja se rompe, pues si se rompe la pareja, se cambia el testamento. El testamento se puede cambiar en cualquier momento. Pero digo, tú citabas, seguro que has conocido este tipo de los sobrinos que reclaman que no sé quién se vaya. Yo he conocido casos verdaderamente pero increíbles. Y eso, con un testamento se corta. Pues cortamos, claro, automáticamente has concedido el usufructo. Luego, eso puede tener otras derivaciones más complicadas, porque te pueden obligar los herederos legítimos a valorar el usufructo y a ponerte más fácil. Pero ya hay otro pito más complicado. Es como cuando a un ladrón le pones una puerta muy complicada a la gente, va a buscar la de al lado que está más fácil, ¿no? Pues aquí, cuanto más trabas pongamos, mejor. Lo que hace falta es que se regule bien todas las relaciones para todos, para que nadie esté desasistido realmente. Y mucho de estar desasistido es en ese tema de las herencias, de personas de la tercera edad, etcétera. Por ejemplo, se da el caso curioso de que uno de los problemas más complejos y complicados que tienen las parejas, de hecho, son los de la gente mayor. Esa gente mayor que tiene una pensión de viudedad,
que viven con otra, pero que no quieren decirlo para no perder la pensión de viudedad. Hay parejas, de hecho, ahí ocultas en cantidad, que es un mundo muy especial, el de los ancianos que hoy conviven formando pareja de hecho y que no lo declaran. Y este registro les haría perder una de las dos pensiones. Pues les haría perder, pero sin embargo se están acogiendo, las noticias que tenemos es que hay parejas, me ha sorprendido, hay parejas de hecho de mayores que se están acogiendo porque ven también que son defendidas otra serie de derechos que no defendían. Bien, declaraciones de renta, beneficios fiscales, herencias, adopción, hijos, parejas homosexuales. ¿Esa ley cambia algo o choca con el Congreso de los Diputados y con la ley estatal? Y ahí sí que es un punto, el único artículo que se recurre de la Ley Vasca de Parejas de hecho es el artículo 8 y es el que hace alusión a la adopción. Entonces, la ley vasca aceptaba que cualquier pareja de hecho, formada por un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, tenían los mismos derechos a adoptar. Y sin embargo, el recurso, creo que es del Consejo de Ministros, que no recurrió concretamente, solamente no se mete con las parejas de hecho heterosexuales y sí con las homosexuales. Ahí hay una diferencia. ¿Puede cambiar clara. esto? Sé que es hacer política ficción, pero ¿puede cambiar ese recurso con el cambio de gobierno? Hablando Hombre, con otros colectivos gays, lesbianas en otros puntos del Estado. desde luego, por parte de gran cantidad de colectivos homosexuales estatales ha habido no sé si un apoyo franco a los partidos de izquierdas o por lo menos una campaña en contra del PP, que era la famosa campaña llamada Vota Rosa, no votes al PP, era con esos mismos términos. Entonces, bueno, desde los colectivos homosexuales que han seguido un poco, han propuesto esta campaña, hay bastante esperanza de que así sea. Aparte que uno de los puntos, de los pilares en los que se ha apoyado Zapatero en su campaña ha dicho muchas cosas a muchos respectos, ha hablado mucho de la guerra, de la ley respecto a los malos tratos domésticos, pero también ha hablado mucho de homosexuales, transexuales y de posibilitar cambios legislativos. Entonces, parece que el panorama a este nivel, la posibilidad de cambios, desde luego parece más factible que lo que hasta ahora se había demostrado con el gobierno de Aznar. Y así como la ley vasca sí que ha supuesto cambios, el tema de la declaración de la renta fiscal, en novedad en 2004, en este apartado recurrido el artículo, no hay ninguna posibilidad de que dos personas, una pareja homosexual, adopte a un niño, ya que está recurrido el artículo. Sí, ahora mismo, cuando las dos personas, claro, tú puedes adoptar a nivel individual un hombre o una mujer puede adoptar, una persona soltera solo puede adoptar, pero como pareja homosexual no. ¿Qué es lo que se hace, no? Echa la ley, echa la trampa, se suele decir en la calle, y esto no es de hoy en día, sino... Bueno, puede que haya parejas que lo que hagan es que solamente adopta uno de los miembros, pero luego, a niveles cotidianos, esa criatura va a vivir con dos personas y si esas dos personas quieren alimentarla, cuidarla, muy bien, pero no hay ahí un soporte legal que implique a las dos, sino simplemente a la persona que la ha adoptado legalmente. La otra, si desaparece de la vida del crío, si quiere no da dinero, o si la parte que tiene la paternidad legal se separa de esa parte, puede apartarla completamente. Entonces, eso habría que regularlo. ¿Y no tiene más complicaciones una persona en solitario en adoptar que una pareja de hombre y mujer? Ya en el tema de adopciones en general, sin entrar en capítulos... Es bastante curioso, a mí me parece bastante curioso los motivos, al margen de aspectos legales, los motivos psicológicos y demás. No, pero me refiero ya por tema de que se pongan más complicaciones a una persona en solitario, bien sea hombre o mujer, que una pareja a la hora de adoptar. Sí, hay una serie de criterios además establecidos desde el defensor del menor, de prioridades. Entonces, las parejas, la situación que se considera más beneficiosa para una criatura es que esté adoptada en un matrimonio heterosexual. Eso, luego irían como descendiendo. Y, por ejemplo, quienes menos posibilidades reales, aunque
la ley dice que tienen todo el derecho, luego la realidad es que los hombres solos son los que menos posibilidades reales tienen de adoptar. Y luego hay que tener en cuenta que, aparte de las legislaciones estatales y autonómicas, hay que tener muy en cuenta la legislación de los países de los que vienen estos niños y niñas. Entonces ahí es donde el freno es Begoña, mayor. pero te he cortado. Venías a decir, pero a mí me hace gracia como se suele decir que las condiciones de vida de un niño que está, y te he cortado cuando ibas a comentar, no sé si esos Sí, no, a mí que valores... me parece bastante curioso que cuando una de las razones que se da para negar la posibilidad de que una pareja homosexual adopte o cría una criatura es que no va a tener los dos modelos, el masculino y el femenino. Entonces te preguntas si realmente es legal adoptar a un hombre o a una mujer sola. Tampoco en ese momento le está ofreciendo el otro modelo. Y tampoco, y esta es una parte importante que a veces no se tiene en cuenta, le está ofreciendo el modelo de pareja, porque cuando una criatura vive en un entorno familiar donde hay una pareja, está viendo el amor que se pueden tener esas dos personas, la colaboración, las broncas, o sea, está viendo una relación de pareja, mientras que cuando solamente hay un progenitor, esa parte no la ve. Entonces, que me parece curioso que no haya trabas para adoptar a una persona sola, sea hombre o mujer, y sin embargo haya tantas a dos personas que no son del mismo sexo. Me parece que ahí hay una serie de, sí, de prejuicios o de falsas, o bueno, no sé si falsas ideas o determinadas ideas. La gente tiene unos esquemas en la Claro. cabeza. Mira, yo tengo una experiencia. A mi edad lo que tiene, si no tienes una experiencia, conocimiento, no, pero experiencia. Ujú. Y puedo decir que habré, en mi vida profesional, habré separado, pues digamos, 8 o 10 parejas, tampoco son muchas, en que me refiero sobre todo a una mujer que se separa y luego esa mujer inicia una relación con otra mujer. Y como existe considera la custodia, en algunos casos la cuestión es previa a entablar una Ujú. relación y otras ya existía esa relación y esa relación precisamente la causa de la separación. Ujú. Y se han quedado con la custodia de los niños. Y yo porque siempre me ha gustado saber qué resultado, porque ahora todo el mundo dice, que cuidado, ojo, eso, no sé qué. Me ha gustado seguir un poco la trayectoria, no digamos, sino cuando te encuentras por la calle y con esas personas, saber un poco qué ha pasado con esos hijos. Todos, sin excepción, perfecto. Perfecto. Las parejas heterosexuales, yo no podría decir lo mismo. Si yo cada día oigo historias, no hay día que no acudamos a las 9 de la mañana, desde que se ha implantado el tema de los juicios rápidos, a una agresión por las cosas más increíbles que es lo que se producen en casa. Y siempre porque el marido es un agresivo, porque este es un borracho, porque este está. Y en esas parejas, yo, por ejemplo, esta semana hemos tenido al menos, yo he tenido que estar en un par de asuntos en que los hijos han pegado con el padre por la situación tremenda que existía en esa. Bueno, pues en esas otras parejas que yo digo, no ha pasado nada. Si lo que tenemos que valorar es eso, esas parejas, sea del sexo que sea, se ocupa adecuadamente de la formación de esos hijos. El interés que a nosotros nos debe prevalecer siempre no es el de los padres sino el de los hijos. Están bien cuidados, están bien educados, están teniendo en realidad lo mismo problemas o mejor. Porque existe una sobredosis, por decir así, de atención y de cuidado. Begoña, ¿habéis vivido, has conocido situación extrema en una pareja, por ejemplo, da igual, dos hombres o dos mujeres, uno de ellos adopta a una criatura y convive con sus dos padres o con sus dos madres, pero la persona que le adoptó muere? En ese caso, no se queda con la otra parte de la pareja ese niño, a pesar de que sea su padre, a pesar de que sea su madre, a todos los efectos para el niño. Ujú. Ese niño y esa situación, ¿la habéis vivido? No, la conocemos un poco pues de cosas que han podido aparecer en prensa o de cosas que te han podido comentar. Eso es tremendo. Aquí en Pero Vitoria al para el menos, niño, claro, que está tan difícil no, hablar de los derechos del niño, ¿no? sí, no nos ha llegado, ¿no? Con esto no queremos decir que puede haber alguna pareja en la ciudad en esa situación, pero nosotros no la conocemos.
Pero claro, es tremendo. Sí que conocemos igual situaciones menos dramáticas, pero donde por una circunstancia, un accidente o una enfermedad, el niño tiene que llegar a un hospital o hay que tomar decisiones importantes sobre su vida o sobre su educación en otros aspectos, y la persona que está conviviendo día a día, aunque no es el padre o la madre biológica, no pinta nada. Entonces, llega un abuelo o una abuela que puede tener, o un tío incluso, que puede tener más o menos relación con esa criatura, pero o que no, ni le conoce o que ni prácticamente. le conoce, y tiene más derechos y más deberes también. Está un poco hemos tenido problemas sobre operaciones a realizar, cosas de ese tipo, sí que se han tenido problemas, no muchos, pero sí que es una problemática que, por eso digo, yo defiendo que esta ley salga adelante y que la apoyemos. Y defiendo eso porque creo que apoyando eso vamos a progresar en un mundo más equilibrado. Lo lógico, después de lo dicho por Begoña, que todos lo hemos escuchado en la campaña de Zapatero, lo lógico es que a lo largo de esta legislatura, en el Congreso de los Diputados, y viendo el panorama político que tiene el Congreso de los Diputados, con un giro a la izquierda clarísimo, no solo en el caso del Partido Socialista, sino con la implantación de otros partidos políticos y además con importancia de autonomía catalana, vasca respecto a los partidos que allí están presentes, lo lógico es que haya una ley similar, me imagino que con cambios, pero similar a esta aprobada en el Parlamento Vasco a lo largo de esta legislatura, con lo que estas cuestiones y estos problemas que estamos citando pasan a ser historia. Sí, pero el gobierno ha dado un paso adelante importante y yo eso lo apoyo incondicionalmente. Y luego va a haber otra cosa. Yo creo que efectivamente, como ya decía, ahora estamos ante una nueva ocasión de esperanza en el que vaya a haber cosas, digamos, más progresistas para los ciudadanos, que es lo que queremos, ir progresando. Pero no olvidemos también que los gobiernos y los estados hacen encuestas y que lo que los ingleses llaman el pink power, el poder rosa, es tremendo. Sí, pero también el de la Iglesia, Javier. Bueno, ese de la Iglesia, fíjate, sí es tremendo que... Ronco Varela hacía declaraciones... Sí, las declaraciones en las que decía que el 76% de los padres habían dicho que sus niños querían que estudiasen religión. Eso es falso. Es absolutamente falso. Claro que tiene poder. Pero también los demás tenemos el poder de querer tener y vivir una sociedad más igualitaria. Y eso, que es lo que todos aspiramos, o que debemos de aspirar, es una fuerza tremenda. Es una fuerza tremenda. Y el poder rosa ha conseguido, por ejemplo, en Inglaterra, tener emisoras de radio, emisoras de televisión, y redes de distribución de comercio normal, pues de frutas, de otro, de tal, y que acaba siendo un poder votante que puede llegar alrededor de un 15 o 20%. Sí, de hecho, y los políticos cuentan los votos. Una de las cosas que ha ocurrido, o que de hecho está ocurriendo, es que algunos de los líderes de los movimientos homosexuales, un poco más destacados, se les ha captado, se les ha propuesto o se les ha introducido dentro de partidos políticos. Por ejemplo, Pedro Cerolo era el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Gays y Lesbianas, quizás la agrupación de colectivos homosexuales más importante del Estado, y abandonó el puesto cuando pasó a ser, concejal, se presentó previamente, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, y ahora mismo es un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Boti Rodríguez, la presidenta de COGAN, del colectivo, digamos, más potente de Madrid, ha pasado a engrosar las listas de Izquierda Unida y a presentarse. Y esto salió como noticia hace quizás 15 días, no sé al final en qué habrá quedado, pero Íñigo Lamarca, que es el presidente de Beitu, que es uno de las asociaciones, de los grupos fuertes de gays y lesbianas del País Vasco, sonaba en prensa que el PNV lo había propuesto para Ararteko. Es decir, estamos hablando de puestos políticos importantes, de cabezas visibles del movimiento homosexual que en un momento dado pasan a estar en movimientos directamente en partidos políticos o en puestos de responsabilidad política. Y la Iglesia, con sus poderes mediáticos, con sus poderes también dentro de los partidos políticos. Bueno, pues la Iglesia a mí me parece chocante que en una entrevista que nos hicieron hace en 9 de marzo, no recuerdo la emisora, a mí me parecía curioso cómo determinados partidos políticos
que tienen algún, no sé, algún hacer, algún escándalo, creo que sería la palabra, caen como un castillo de naipes. Puede ser económico, yo creo que el PSOE en su era anterior cayó a cuenta de todos los escándalos de Rondán y compañía, y sin embargo la Iglesia, que en los últimos años está completamente salpicada de escándalos tan severos como el de abuso a menores, a mí me parece curioso que eso no se derrumbe, porque que siga siendo una institución tan confiable, porque dices, bueno, con qué antes a los niños los mandabas a la catequesis o a las colonias de verano con toda la confianza porque iban con un sacerdote, pero es que hoy en día yo no sé si los mandas con tanta confianza cuando realmente el número de escándalos sexuales es y no solo porque un sacerdote lo realice, que eso, bueno, pues al final es un ser humano, sino por la cantidad de estratos superiores, obispos y demás, que han tapado y han ocultado todo eso y han enviado a otras parroquias. Eso es lo realmente terrible. Y sin embargo, Yo creo... no sé si ha habido una repercusión No, porque negativa. hay dos iglesias, eso está evidente. Hay una No la iglesia, eclesiástica. claro, esta, La jerarquía. Pero es la que habla, la sí, que habla claro, por el micrófono. pero luego hay otra iglesia que merece muchísimo respeto, la que está compuesta por todas esas gentes, que a mí personalmente merecen muchísimo respeto, que van a trabajar a países donde África, aquí yo recuerdo de mi generación, pues muchos de mis compañeros de curso y algunos que después se fueron a Ecuador, pero no a Ecuador, al sitio bonito, fueron a los ríos, no sé si os sonará eso. Es la selva donde está el petróleo, aquello se infecta, allí no hay quien viva. Y allí se fueron de misioneros a trabajar y allí siguen. Y otros fueron a Angola. Esa es otra iglesia. Y esa iglesia, desde luego, es curioso. Esa no tiene voz, no tiene ninguno. Esa es una iglesia que defiende lo mismo que estamos diciendo aquí. Está defendiendo lo mismo. Es decir, yo creo que hay dos iglesias. Y ese tipo de iglesia es la que representa el poder. Y esa es que es diferente. Por eso yo sostengo que mientras, en este caso, vivimos en la comunidad autónoma vasca y el gobierno vasco haga cosas de este tipo y de este corte tan positivo, las tenemos que apoyar. Las tenemos que apoyar porque van a ser en beneficio de una sociedad más justa. Que desigualdades ya ha habido. Y en un siglo se ha conseguido terminar con muchas. Vamos a terminar con estas canceras. Begoña, he tocado apartados fiscales de herencia, de adopción, de niños. Seguro que se me han quedado muchos detalles por el camino, inconvenientes legales, preocupaciones de los colectivos homosexuales que no hemos tratado. ¿Cuáles no hemos tratado? Sí, bueno, igual se puede estar al hablar cada vez más que se habla de el colectivo homosexual o de personas de parejas homosexuales, cada vez se habla más vinculando aspectos legales, cosa que es muy importante porque claro, las leyes te sitúan en el mundo, te defienden o no te defienden, te dan derechos o no te los dan, eso es muy importante, pero creo que sería importante no generar la idea de que porque solamente con que las leyes vayan cambiando ya es suficiente, porque aunque las leyes vayan cambiando, luego está el día a día cotidiano, la relación con la vecindad, la relación con las familias, la relación digamos cotidiana, y ahí el ir al instituto para los chavales, y ahí sigue habiendo bueno, pues todavía muchas cosas para hacer a nivel cotidiano, a nivel social, a nivel familiar. Todavía el término más oído en los patios del colegio es mariquita o maricón, y evidentemente eso